Como cada domingo nosotros pues nos disponemos a reflexionar en la palabra del Señor, lo cual es tan necesario, ¿verdad? Tan necesario esta mañana cuando estuvimos viendo la singularidad de este libro que llamamos el libro de libros. No solo porque es un libro que contiene 66 libros, sino libro de libros porque es el libro más especial que jamás se haya escrito. Ya no solo porque haya aparecido 3 veces en el Guinness de los récords, sino porque ante todo es la palabra de Dios y nos ayuda a encaminar nuestros pasos en la vida. ¿Cuántos recordáis algo del mensaje del pasado domingo? ¿Cuántos? Levantad la mano. No estáis obligados a levantar la mano, pero si lo recordáis, sí. Hay unos cuantos que recordáis. Yo sé que era un mensaje, pues que de alguna manera, bueno, pues necesitamos nuestro tiempo para procesarlo, ¿verdad? Porque sin duda alguna nos plantea un desafío para nuestras vidas y el mensaje de esta mañana va un poquito en la misma línea, aunque distinto, pero quiero que recordemos, aunque sea algunos pequeños aspectos del mensaje del pasado domingo. Un mensaje dirigido a la Iglesia, en el que de alguna manera, pues a veces, sin darnos cuenta como Iglesia o como individuos, tenemos ciertos velos delante de nosotros que nos impiden ver con claridad lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Y a veces creemos que lo estamos haciendo muy bien, pero claro, lo estamos haciendo muy bien porque no vemos más allá del velo que tenemos puesto delante. Pero cuando de alguna manera contrastamos sinceramente y guiados por el Señor nuestra vida o la vida de la Iglesia con lo que el Señor espera de nosotros o de la Iglesia, nos damos cuenta que a veces estamos un poco lejos de lo que, un poco o a veces muy lejos de lo que el Señor está esperando de nosotros. Una de las cosas que mencionaba el pasado domingo es que tal vez nuestra Iglesia, y no hablo solo de la Iglesia de Denia, hablo de la Iglesia en el contexto de nuestro territorio español, la Iglesia en general, pues nos hayamos acomodado un poquito a los tiempos. Los tiempos pues nos han hecho a veces vivir con cierta falta de compromiso o de intensidad o de pasión nuestra fe cristiana, y la hemos vivido pues como un poco acomodada, ¿no? Como un poco acomodada. Si uno lo contrasta con creyentes que vivieron y que viven todavía, pero que vivieron en un contexto muy distinto al nuestro y vieron probada su fe, pues nos daríamos cuenta que efectivamente nos hemos acomodado. Porque imaginaos ahora, yo os pongo un ejemplo. Imaginaos que hoy hubiera sido un día de frío, que hubiera nevado mucho. ¿Cuántos habríais venido a este lugar? Uy, día de mantita y sofá. Algunos habrían venido, dice, yo ya habría venido, pero yo estoy seguro que muchos habrían dicho, uy, con el frío que hace, mejor me quedo en casa total, por un domingo que no vaya, no pasa nada. Pero este no era el pensar que había en creyentes de hace unos cuantos años, que no solo de manera puntual, sino que regularmente, en periodos largos de invierno y con mucha nieve, recorrían kilómetros andando para llegar hasta un templo, un lugar donde poder congregarse y alabar juntos al Señor. He conocido y conozco personas que estuvieron en la cárcel por su fe, que viven todavía, que las conozco y que no renunciaron a su fe. Algunos de ellos perdieron su trabajo. Algunos de ellos perdieron su familia porque dijeron, no queremos saber nada más de ti porque has seguido este camino. Realmente todo esto nos tiene que hacer pensar si nuestra vida y la vida de nuestra Iglesia está en la misma tesitura de fe que tenían estos hermanos. Mirad, la Iglesia de nuestros días tiene que recuperar la pasión por transmitir el Evangelio. Es cierto que a veces esa pasión ha casi desaparecido
porque a veces hemos confundido. Pensamos que lo importante es que conozcan la iglesia, que vengan aquí. Y claro, cuando a veces no nos sentimos ni siquiera muy a gusto con la iglesia, esa fe, o mejor dicho, esa pasión, se aminora o desaparece, mengua. Pero nosotros tenemos que recuperar el espíritu de Pablo cuando decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos ¿a quién? A Cristo, a Jesús. No estamos llamados a predicar una iglesia, a predicar acerca de un pastor, a predicar acerca de una religión. Estamos llamados a seguir hablando de aquel que cambió nuestra vida y que sigue transformando la vida de tantas y tantas personas alrededor del mundo. Nosotros hemos de asumir esa idea del apóstol Pablo y ese espíritu que el apóstol Pablo tenía, de hablar acerca de la persona de Cristo. Y hoy quiero llevaros a dos textos que nos van a servir de base. Yo voy a pedir a los que proyectan que no proyecten esta vez el texto porque los voy a liar mucho y ya veréis por qué los voy a liar. Pero sí os voy a pedir a vosotros que busquéis en vuestras Biblias, en vuestras tablets, en vuestros móviles, vuestra Biblia, que la tendréis en soporte digital o de papel. Pero buscad ahí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y a partir del versículo 35. Ahí vamos a leer el primero de los dos textos para esta mañana, que me gustaría que nos hicieran no solo reflexionar, sino que provocaran en nosotros una reacción. Y una reacción en la línea de lo que estos pasajes tratan de transmitirnos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante. Yo lo leo en la versión Dios habla hoy, y dice así. Al día siguiente, de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos, se refiere a Juan el Bautista. Y al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo, ahí tenéis al Cordero de Dios. Los dos discípulos se lo oyeron decir, fueron en pos de Jesús, quien al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les respondió, venid a verlo. Se fueron pues con él, vieron dónde vivía y pasaron con él el resto de aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que habían escuchado a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Pero lo primero que hizo Andrés fue ir en busca de su hermano Simón para decirle, hemos hallado al Mesías, palabra que quiere decir Cristo. Cuando decimos Cristo estamos diciendo Mesías, ¿verdad? Hemos hallado al Mesías y se lo presentó a Jesús, quien fijando en él la mirada le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, y en adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Hasta aquí este texto. Mirad, cuando los levitas y sacerdotes se encontraron con Juan el Bautista, como veían que iba un poco de por libre, querían saber quién era él y a qué se dedicaba. Si es que se estaba proclamando o autoproclamando Mesías, o si se identificaba con ser, no sé, un nuevo Elías, profeta, un nuevo Isaías. ¿Quién era él? Estaban totalmente inquietos por saber su identidad y qué es lo que venía a hacer. Y mirad, la respuesta de Juan el Bautista fue muy sencilla. Yo soy alguien que clama en el desierto. Allanad o preparad el camino al Señor. Estaba definiendo cuál era su papel. Él no era el Mesías, ni pretendía serlo. Lo único que tenía como tarea era ir preparando al pueblo para ese Mesías que estaba a punto de hacer aparición. Por lo tanto, el mensaje de Juan, ¿cuál era? Arrepentíos y creed. Iba preparando el terreno, iba preparando al pueblo para ese encuentro con el Mesías.
Cuando Jesús de pronto pasa por allí, la expresión es clara. Este es el Cordero de Dios. Yo me acuerdo siendo niño que escuchaba esa expresión, pero nunca le encontraba ningún significado, ningún sentido, no sabía qué quería decir aquello, ¿eh? Pero sí que lo oía repetir machaconamente: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios y tal, y yo no sabía aquello que significaba. Claro, cuando ya empiezas a estudiar la Biblia, empiezas a conocer el significado que tenía para el pueblo de Israel cuando sacrificaban un cordero que se ofrecía en propiciación del pecado del pueblo. Se ofrecía en sacrificio. Y lo que Juan estaba queriendo decir, este era aquel que había de venir y que habría de quitar el pecado de la humanidad. Así que Juan aparece en escena para señalar al que tenía que señalar, esto es, al Mesías. Para él poco a poco ir desapareciendo. ¿Y qué iba haciendo? Transferir los discípulos que él hasta entonces había tenido, transferirlos a la propia persona de Jesús. Este texto habla de dos discípulos. De uno de ellos se menciona el nombre, que es Andrés. Del otro no dice el nombre, aunque se intuye fácilmente que se está refiriendo a sí mismo. Porque en otras ocasiones Juan, cuando habla de otro discípulo del cual no pone nombre, está hablando de sí mismo. Y en esta ocasión, conociendo su literatura, posiblemente se estaba refiriendo también a sí mismo. Habla de dos discípulos que habían estado con Juan, pero que de pronto, ante el anuncio de Juan el Bautista, de decir, este es el Cordero de Dios, ¿qué hacen aquellos dos discípulos? Se van en busca de Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿por qué venís? Jesús quiere averiguar cuáles son sus intenciones. Y la respuesta de ellos es, ¿dónde vives? Y con esa respuesta lo que están tratando de decir es, no queremos solo una conversación, queremos escucharte con tranquilidad, queremos acudir una y otra vez a ti, porque queremos escuchar y saber más acerca de ti, porque no eres alguien cualquiera. Si eres quien Juan el Bautista dice que eres, merece la pena que te escuchemos con atención y que te sigamos. Así que toda esta conversación que Jesús tiene con estos discípulos tiene un significado muy profundo. Fijaos, habían escuchado a Juan, habían seguido a Jesús, pero estoy convencido que la impresión de aquel momento les marcó, y les marcó profundamente. Y lo primero que hizo Andrés, una vez había escuchado a Jesús, fue salir corriendo y buscar ¿a quién? A Pedro, a su hermano. Ven. No solo le dice lo que había oído, a quién había oído, con quién había estado hablando, sino que le dice, ven, ven porque hemos hallado al Mesías. Me imagino el sentimiento de gozo, todo el proceso interno que Andrés estaría viviendo en aquel momento, porque si aquello era lo que parecía que era, se encontraban en un momento culminante de la historia del pueblo de Israel, de la historia de la humanidad, pero indudablemente de su propia historia. Y por eso, ante un hecho tan trascendente, no podía guardar silencio, no podía callar. Necesitaba ir, ¿y a quién va? Al más cercano, a su hermano. Necesito que mi hermano venga y que vea al Mesías, que vea a Jesús. Y cuando Jesús le vio, entonces le dijo, tú te llamarás Cefas, que traducido es Pedro. Y eso tenía un significado. Todos sabemos lo que Pedro llegó a ser, una columna. Mirad, si siguiéramos leyendo el relato nos daríamos cuenta que aparece otro personaje, que es Felipe.
al cual cuando Jesús lo ve, le dice, ven, sígueme. Y Felipe cuando sabe de quién se trata, que se trata del Mesías, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también hace lo propio. Se encuentra con Natanael y le dice, ven, que hemos hallado, que hemos encontrado al Mesías. Fijaos qué cadena. Juan el Bautista transmite a los discípulos. Andrés a Pedro. Felipe a Natanael. Y así, poco a poco se va extendiendo primero una red de discípulos, pero después una red de multitudes que siguen a Jesús. ¿Qué es lo que había en ellos? Pasión en sus vidas por el hallazgo que habían tenido. Demos un salto y en el mismo Evangelio vámonos al capítulo 4. Vayámonos al capítulo 4, versículos del 25 en adelante. Este es un pasaje que tiene que ver mucho con el pasaje que hemos leído, ¿de acuerdo? La mayoría de nosotros conocemos aquella conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, ¿verdad? Y no nos vamos a centrar en esa conversación que está en los versículos anteriores a los que vamos a leer. Pero todos recordaremos, ¿verdad?, aquella conversación en la cual Jesús se sienta, le pide que le dé de beber, la mujer dice, si no tienes nada con qué sacar el agua, y Jesús le habla del agua de vida que es Él. Si conocieras quién te pide el agua de vida, tú le pedirías a Él agua y no necesitarías beber más. Y se refería en la dimensión espiritual, porque el que de mí bebiere, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es decir, conocemos un poco la conversación y cómo la mujer empieza a desviarse. Bueno, pues nuestros padres dicen que hemos de adorar aquí y tal. Y Jesús le va centrando cuando le dice, ve y busca a tu marido. No bien dices que no tienes marido porque has tenido 5 y con el que ahora estás no es tu marido. Conocemos aquella conversación, ¿verdad? No hace falta que la leamos. Pero hay dos aspectos importantes en lo que sucede a continuación, después de la conversación que Jesús tiene con esta mujer samaritana. Mirad, el Evangelio de Juan mezcla dos aspectos que yo voy a separar, porque Juan quiere que de alguna manera lo que prime sea el hecho cronológico. Pero yo me voy a tomar una licencia y voy a alterar un poquito y voy a separar estos dos aspectos. Voy a separar lo que es el final de la conversación de Jesús y lo que pasa con la mujer de la conversación que tiene con sus discípulos y lo que pasa con ellos. Quiero separarlos para que nos demos cuenta que la manera en la cual lo entrelaza Juan es precisamente para decirnos, guarda relación una cosa y la otra. Pero vamos a verlas primero por separado. A partir del versículo 25 leemos esto. Y como lo voy a separar, voy a tener que ir dando saltos, Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. He ido saltando porque he querido aislar solo aquello que tenía que ver con la mujer. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué es lo que hizo a continuación de esa conversación que había tenido
con Jesús. Esa conversación termina con una declaración que a ella la deja totalmente perpleja. Dice, sí, sabemos que ha de venir el Mesías. Y cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, yo trato de imaginar cómo quedaría el rostro de aquella mujer, que ya de por sí ya estaba bastante sorprendida. Primero porque un judío estaba hablando con ella, un hombre judío, y ella mujer y samaritana. O sea, algo inconcebible en aquella época. Y sin embargo, en esa declaración final sucede algo que la deja totalmente descolocada, tan descolocada que cuando ella fue a aquel pozo, ¿con qué iba? Con un cántaro. ¿Qué iba? A recoger agua. ¿Y qué es lo que hace ahora? Deja el cántaro y sale corriendo. Se le había olvidado lo del agua. Porque aquello que había encontrado era más importante todavía. Y hay otra cosa que nos choca. ¿Sabéis? Si os dais cuenta, en el texto, la mujer que, por la conversación que tiene con Jesús, algunos dicen, era de dudosa moralidad. No, dudosa ninguna. Duda ninguna. La moralidad estaba por los suelos. Tanto es así que cuando ella va al pueblo, no va a hablar a otras mujeres, que sería lo propio. Las mujeres no querían saber nada de ella. Sino que va a hablar a los hombres. Y con alguno de ellos habría tenido alguna que otra relación. Pero va y les dice, y ellos sí que la conocen, les dice todo lo que Jesús le había dicho. Y su pregunta final, ¿no será este el Mesías? ¿Y esto qué es lo que hace? Que aquellos hombres fueran rápidamente al lugar de donde ella venía, para constatar, para comprobar que efectivamente este era el Mesías. De hecho, algunos de ellos ya habían creído, solo con lo que la mujer ya les había dicho, ya habían creído. Otros quisieron encontrar una mayor evidencia y les rogó este grupo de hombres que se quedara con ellos. Y Jesús se quedó 2 días hablando con ellos. 2 días. En 2 días Jesús pudo hablar mucho. Pudo decir mucho. Y aquellos se sorprenderían de su autoridad. Porque el resultado final fue que muchos de aquellos hombres, de aquellas personas, creyeron en Jesucristo como el Mesías. Y por eso al final les decían, ya no creemos solo por lo que tú has dicho, sino ahora creemos porque le hemos visto. ¿Fue importante el papel de aquella mujer? Podría haber tenido otra reacción. Podría haber salido despavorida de allí y diciendo, esto no se lo cuento a nadie, porque me siento señalada. Es que me ha dicho lo que soy. Y no debe de pensar de mí nada bueno. Y sin embargo, aquella mujer reconoció que estaba ante el Mesías y por eso salió corriendo para hablar con aquellos hombres. Ahora vemos la parte de los discípulos. Versículo 27. En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entre tanto, versículo 31, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿que habrá traído a alguien de comer? ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo,
Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. En esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Veamos ahora este aspecto, el diálogo que Jesús tiene con sus discípulos. ¿Cuál era la preocupación de los discípulos? La primera, ¿qué hace hablando con una mujer y samaritana? ¿Que no se habrá dado cuenta, siendo él el maestro? Pero no se atrevían a preguntarle de qué estás hablando con ella. Pero sí que se dieron cuenta de lo inusual que resultaba que él, siendo un maestro, un rabino judío, tuviera la bajeza, rebajarse a hablar con una mujer samaritana, porque todos sabéis que los samaritanos eran como judíos de segunda clase, se habían mezclado, eran descafeinados, eran descafeinados y no tenían ningún valor para ellos. Y encima mujer, claro, se quedan descolocados. Pero pasan de conversación y se empiezan a preocupar porque se ve que hacía rato que tenía que haber comido y no había comido. Y Jesús utiliza esta intervención de los discípulos, esta invitación a tienes que comer, ¿no ves que no has comido? Para darles una enseñanza mucho más importante, ligada a lo que antes veíamos. Esta es mi comida, que haga la voluntad del Padre, porque para esto he venido. Si tomáramos el relato desde el principio, encontraríamos esa frase que decía, le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Le era necesario porque tenía que producirse esta situación. Y Jesús estaba haciendo lo que tenía que hacer. Dice, esta es mi comida. A los discípulos le estaba diciendo, esto es tan importante como el comer o más. Esto es más importante que el comer, porque lo que está en juego es algo muy importante, es el reino de los cielos. Así que esta conversación va derivando en aquello hacia lo que Jesús quería conducir la mente y el pensamiento de aquellos discípulos. Dice, habréis oído que muchos decís, quedan 4 meses para la siega. Estaban en diciembre, pero la siega era en abril. Pero Jesús trata de utilizar este elemento físico para llevarlo al terreno de lo espiritual y decirles, mirad, la siembra, que es el anuncio de del mensaje del Evangelio, es algo que nos toca hacer ahora, pero os daréis cuenta de que a la par que vais sembrando también vais recogiendo, porque vais a recoger lo que otros sembraron. Juan el Bautista y otros fueron preparando el camino, fueron preparando la siembra y vosotros ahora vais a recoger. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que hablaréis a otras personas del Evangelio y estas personas estarán preparadas para abrir su corazón y recibirlo. Porque de hecho eso es lo que se produjo con aquellos hombres samaritanos que fueron, después de lo que la mujer les había dicho, a encontrarse con Jesús. Abrieron su corazón, le recibieron y para ellos pasó a ser el Mesías. Jesús estaba rompiendo barreras, se estaba anticipando, pero estaba rompiendo barreras. Y lo que estaba intentando era sembrar en los discípulos la pasión, el anhelo de compartir la buena nueva de salvación, es decir, de compartir con quien estaban, que no era otro, sino que el Mesías. Mirad, si contrastamos las dos escenas que hemos visto, los dos pasajes bíblicos, nos daremos cuenta que la esencia es la misma.
Andrés escuchó de Jesús porque Juan el Bautista habló del Mesías. Pedro escuchó del Mesías porque Andrés, su hermano, le había llevado ante sus pies. Felipe llevó a Natanael. Y así unos fueron llevando a otros. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? La mujer samaritana fue y buscó a los hombres para que fueran y escucharan al propio Mesías. Y aquellos descubrieron en Jesús a ese Mesías que tanto y tanto tiempo habían estado aguardando. Mirad, si nos damos cuenta, si leemos profundamente el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que Andrés aparece muy poco por ahí. Pero también nos daremos cuenta de algo, que ese espíritu que Andrés tenía de acercar a otros hasta el Mesías, de llevarle, hizo que su primera acción tuviera un fruto precioso, porque todos conocemos de la trascendencia que tuvo que Pedro conociera al Señor Jesús. Identificamos a Pedro, al igual que Pablo, como dos columnas del cristianismo, por todo lo que aportaron, por todo lo que significó para la época. Pero no hemos de olvidar que fue Andrés quien llevó a Pedro. Algunos diréis, bueno, pero en otros relatos, en el de Marcos, se ve cómo Jesús llama y le dice a Pedro y a Juan que estaban remendando las redes, venid y seguidme. ¿No hay una contradicción? No, ninguna contradicción, porque habla de dos momentos distintos. El primer momento, que es el que hemos leído, todavía estos no eran discípulos de Jesús. Empezaban a tener relación con Él. Empezaban a frecuentar. Pero llegó ese momento en el que un día pasando por allí delante le dijo, venid y seguidme. Es decir, dejadlo todo, vuestro trabajo, dejad todo lo que tengáis entre manos, porque vais a ser mis discípulos en el sentido más profundo del término. Como digo, qué importante la labor que hizo aquella mujer. Qué importante también pensar que Jesús no escogió a la mejor de las joyas, que escogió a una mujer desechada por todo el mundo, por su mala reputación, y fue el instrumento que escogió para darle a conocer. Y lo digo, hermanos, porque a veces podemos pensar que el dar a conocer a Jesús, eso que lo hagan los profesionales, entre comillas, eso que lo haga el pastor, eso que lo hagan los ministros, eso que lo hagan los que llevan mucho tiempo en la iglesia, sin darnos cuenta de que no importa ni el tiempo que llevas, ni tu condición. Lo que importa es la pasión que sientas a la hora de acercar a otros la persona de Jesús. Eso es lo que realmente importa. Mirad, yo no me he olvidado, ni me olvidaré de las personas que a mí me acercaron al Señor. Yo me he olvidado de muchas personas significativas en mi vida, pero no me he olvidado de las personas que me acercaron al Señor, porque aquello transformó mi vida. Y yo hoy me siento profundamente agradecido, pues por haber conocido a María Eugenia, a Inma, a Damaris, que eran las tres jóvenes que me acercaron a mí al Evangelio. Estoy agradecido a Jorge porque fue el que lanzó el mensaje directo y que fue utilizado por el Señor para que yo me rindiera a sus pies. ¿Alguno de vosotros se ha olvidado de quién le transmitió su mensaje? ¿Quién te acercó al Señor a ti? ¿Te has olvidado de él o de ella? ¿Verdad que no? ¿Te sientes agradecido o agradecida? Profundamente. ¿Y no despierta en nosotros, o no debería despertar en nosotros, una pasión por hacer lo mismo? ¿Por tratar de acercar a otras personas al Señor? Todos conocemos acerca de Juan Luis Guerra, ¿verdad? Y
Todos sabemos que él un día se acercó al Señor, entregó su vida y su vida cambió totalmente. Él llevaba, para los ojos de la sociedad, una trayectoria impecable. A ver, pocos pueden decir, yo tengo 20 Grammys, pero Juan Luis Guerra puede decir, yo tengo 20 Grammys. Y alguien que a los ojos del mundo todo le podía ir rodado, sin embargo, él no vivía. Su vida era una constante frustración. Recordaréis ese tema que compuso después que decía, no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Y lo decía de una manera literal, porque él necesitaba ansiolíticos para poder dormir. Y una vez le hicieron una entrevista para un periódico y le preguntaron acerca de esto. Y mirad lo que él respondió. Mi problema era que yo ganaba premios. Era muy reconocido, pero tenía una gran falta de paz en mi corazón. Un día se me acercó una persona y me dijo que iba a presentarme a alguien que resolvería todos mis problemas. Solo un tonto desecharía semejante oferta. Y yo no fui tonto. Le dije, claro, quiero conocerlo y ya mismo. ¿Conocéis la persona de quien le habló? ¿Quién fue el que le habló? No, ni yo tampoco. Es un anónimo. Pero fue importante que esta persona se acercara y le dijera lo que le dijo. Importantísimo. Esa persona no transformó su vida, pero le llevó a aquel que podía transformar su vida. Y mirad, bajo el ropaje de aparente felicidad, de gozo, de sobreabundancia, de autosuficiencia, de personas que vemos alrededor, ignoramos que muchos de ellos pasan por situaciones parecidas a las que pasaba Juan Luis Guerra y que detrás de una aparente felicidad se encerraba una vida de amargura. ¿Tendrá alguien que decirnos, necesito ayuda, sálvenme? No. Yo creo que nuestra tarea, y tomando los ejemplos que hemos visto en este texto de la palabra, es cobrar pasión y poder compartir y anunciar y traer personas a Jesús. Como digo, no predicamos a una iglesia, predicamos a Cristo. Y cada domingo, cada mensaje predica a Cristo, no predicamos una iglesia. Y mirad, tenemos ante nosotros yo creo que una oportunidad inmejorable. Porque si hay dos momentos a lo largo del año en que las personas están más abiertas y sensibles al mensaje del Evangelio, esto es Navidad y Semana Santa. Al menos no les suena raro que les hables de Dios, ¿verdad? Pues mirad, sabéis que como iglesia, durante todo el mes de diciembre vamos a hacer un énfasis en el significado de la Navidad, en el significado del nacimiento de Jesús, en el significado de aquel Mesías que vino de una manera extraordinaria. El domingo que viene todo esto va a cambiar. Todo esto va a cambiar, la decoración va a cambiar y cuando entremos por la puerta diremos, ¡wow, qué ambiente más navideño! La intención no es simplemente, ni principalmente para nada, que vengamos aquí y ¡ay, huele a Navidad! No, no. Esto a lo que nos tiene que conducir es al hecho de pensar, durante este tiempo vamos a hablar de lo que significa que el Verbo se hizo carne. Y hemos buscado un lema para este año. ¿Sabéis que este año se cumple el 200 aniversario del villancico más conocido de la historia? ¿Cuál es? ¿Habéis visto? Lo habéis adivinado la primera. Porque no hay dos villancicos como ese. Noche de paz. Este año se cumple 200 años. El 24 de diciembre de hace 200 años se cantó por primera vez. Y lo que hemos querido es jugar con ese contenido, con la frase Noche de paz, y el lema de este énfasis que vamos a hacer en esta Navidad es Jesús trae paz a tu noche. ¿Lo creemos? Pensemos en las largas noches que algunos están viviendo en su vida.
Pensemos en las situaciones de prueba, de dolor, de enfermedad por las que algunos están pasando. La noche como símbolo de oscuridad, de tormenta, de tempestad. Jesús trae paz a tu noche. A lo mejor es tan sencillo, hermanos, como que cuando tengáis a vuestra disposición las tarjetas de invitación, podáis pensar, y yo os invito a que lo hagáis ya, que empecéis a pensar, y no solo a pensar, sino a escribir cuáles son las personas a las cuales os gustaría acercar al Señor. No acercar a la iglesia, acercar al Señor. Lo de traerles aquí es circunstancial. Lo más importante no es que vengan a este lugar. Lo más importante es que se encuentren realmente al final con el Mesías. Pero a veces un simple gesto de hacerle llegar una invitación y decirle, mira, vamos a tener un énfasis especial en la persona de Jesús durante estos días. Me gustaría que viniera. Vamos a tener dramatizaciones, el coro va a cantar un coro, especial que va a haber para estos días, además muy numeroso. Va a tener unas canciones preciosas, pero todo ello va a apuntar hacia una persona, la persona de Jesús. Insisto, simplemente un gesto. ¿Hacia quién o quiénes dirigirás ese gesto? ¿Tendrás pasión para invitarle? ¿Tendrás pasión a lo mejor para hablarles acerca del Mesías? No desaproveches ninguna oportunidad que el Señor ponga delante de ti. Te invito a que cierres tus ojos y que dejes que el Señor ponga en tu mente y en tu corazón personas allegadas a ti. Tal vez es parte de tu familia. Tal vez se trate de un amigo o de una amiga, o varios amigos cercanos a ti. Tal vez se trate incluso de una persona con la que tienes poca relación, pero que cada vez que la ves, te dices a ti mismo, si conociera al Señor, ¿cómo le cambiaría la vida? Pero a lo mejor no has tenido la valentía de dar un solo paso. Pues este es el momento de darlo. Vamos a orar. Señor, tú sabes que a nuestro alrededor hay personas que te necesitan a ti, que sí que es posible que estén cansados de religiones, de mensajes huecos, vacíos, de falsedad, de tantas cosas que encontramos a nuestro alrededor. No permitas que caigamos en la trampa de hablarles acerca de una iglesia o de una religión, porque tú no has venido para que acabemos hablando de una religión o una religiosidad. Señor, tú eres el Mesías. Tú viniste para salvar al ser humano de sus propias esclavitudes. Y sabemos que a nuestro alrededor hay personas que lo necesitan, que necesitan ser liberadas de su esclavitud. Padre, te ruego que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón, a lo largo de estos días, a lo largo de esta semana, esas personas a las cuales tú quieres que nos acerquemos y les hablemos acerca de ti. O tal vez les invitemos a venir para que escuchen acerca de ti. Pero te ruego, Señor, que tú nos des la valentía para poder hacerlo. Para no quedarnos simplemente en el pensamiento, en la intención. Que no nos quedemos simplemente en orar por ellos. Que tengamos esa valentía y esa pasión de ir hasta ellos y de hacerles ver que necesitan en su vida encontrarse contigo. Danos tú el valor, danos tú la fortaleza, danos tú la pasión. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.